Ricardo de la Vega, un titán forjado en el crisol del acero y las cifras bursátiles, contemplaba el perfil de Madrid desde el imponente ventanal de su ático corporativo en la Torre de Cristal. La ciudad se extendía a sus pies como un vasto tablero de ajedrez, y él, sin duda alguna, era el rey indiscutible que movía todas las piezas. Sin embargo, cada victoria empresarial, cada fusión millonaria, resonaba con la estridencia de un eco en el inmenso vacío de su vida personal. Era un recordatorio constante y cruel de que su fortuna, capaz de comprar imperios, era completamente inútil para adquirir la felicidad o, lo que era más doloroso, para devolverle la voz a su propio hijo. La sombría reflexión de Ricardo fue abruptamente interrumpida por el zumbido de una llamada entrante. Al otro lado de la línea, la directora del exclusivo colegio de Leo le comunicaba, con una voz empapada en una compasión tan falsa como perfectamente ensayada, la noticia de otro incidente. Leo, su hijo de apenas 6 años, se había sumido una vez más en un mutismo absoluto, un silencio tan denso, frío y pesado como el mármol pulido de la cripta donde descansaba su madre. Ricardo apretó el teléfono con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, su profunda frustración transformándose en una ira gélida y meticulosamente controlada, la única emoción que se permitía expresar. La mansión de la familia de la Vega, enclavada en el corazón de La Moraleja, no era un hogar. Era un mausoleo de mármol blanco y cristal blindado, un monumento grandioso y desolador a la opulencia y a la más profunda soledad. Cada objeto de arte de valor incalculable, cada mueble de diseño exclusivo, cada rincón de sus vastos salones, gritaba un lujo que, paradójicamente, no lograba acallar el silencio ensordecedor que se había instalado en la casa desde la trágica muerte de su esposa, hacía ya 2 largos años. Un silencio que emanaba, con una fuerza casi tangible, de la pequeña habitación al final del pasillo. Allí, en el suelo de su cuarto, estaba sentado Leo, rodeado por una montaña de los juguetes más caros y sofisticados que el dinero podía adquirir. Eran artefactos sin vida, artilugios tecnológicos y peluches de edición limitada que permanecían ignorados por un niño, cuyos ojos parecían mirar a través de las paredes, perdidos en un insondable mundo interior al que nadie, ni siquiera los psicólogos infantiles más prestigiosos de toda Europa, había conseguido acceder. Su silencio no era una ausencia de sonido. Era una fortaleza inexpugnable, construida ladrillo a ladrillo con el dolor de una pérdida que no sabía cómo nombrar. Ricardo entró en la habitación, su impecable traje de 3 piezas actuando como una armadura contra la abrumadora vulnerabilidad que le provocaba la presencia de su propio hijo. Esbozó un intento de sonrisa, un gesto torpe, forzado y tan poco practicado que resultó casi grotesco en su rostro severo. Leo, dijo, su voz de consejero delegado, acostumbrada a dar órdenes y cerrar tratos, sonando completamente impropia para un susurro paternal. El niño no reaccionó en lo más mínimo. Para Leo, su padre era solo otra sombra alta y distante que se proyectaba en la pared de su silenciosa prisión. En ese preciso instante Beatriz, su cuñada, apareció en el umbral de la puerta, su figura esbelta enmarcada por la luz del pasillo. Era una mujer cuya elegancia parecía tallada en hielo, la administradora no oficial de la fortuna, y más importante aún, de la vida social de los de la Vega. Otra vez lo mismo, Ricardo. Este niño necesita disciplina, no más terapeutas que le llenen la cabeza de tonterías sentimentales. Sentenció con frialdad, su mirada afilada juzgando con igual dureza tanto al niño ausente como al padre impotente que lo contemplaba. Beatriz representaba el orden, la apariencia, el control férreo sobre la imagen pública impoluta de la familia. La extraña condición de Leo era, para ella, una mancha profundamente embarazosa en el perfecto tapiz social que había tejido con tanto esmero. Lo consideraba una debilidad inaceptable que debía ser erradicada de raíz, o, en su defecto, ocultada con la máxima eficacia posible, sin importar el coste emocional para el niño. Su preocupación no era el bienestar de su sobrino, sino la preservación del estatus y el prestigio del apellido de la Vega ante la alta sociedad madrileña. Sintiéndose completamente acorralado por la desesperación, Ricardo había agotado ya todas las vías convencionales y prestigiosas. Su asistente personal, al borde de un colapso nervioso por la inmensa presión, le presentó una última y poco ortodoxa opción, una pequeña agencia que proveía cuidadores con enfoques alternativos. Aceptar aquella sugerencia era una concesión a la derrota, un acto de fe ciega de quien arroja su última moneda a un pozo de los deseos sin creer en la magia, movido únicamente por la inercia de una desesperanza que lo consumía por dentro. Pero lo que no sabía era que esa decisión estaba a punto de cambiarlo todo.
Fue así como Sofía llegó a la mansión. Su aparición en el vasto y opulento vestíbulo fue un contraste tan violento que resultaba casi poético. Vestía con una sencillez que bordeaba la pobreza, su abrigo visiblemente gastado, y su mirada clara y directa chocando frontalmente contra el brillo frío del suelo de mármol italiano, y las imponentes esculturas de bronce que la flanqueaban como centinelas de un mundo al que, evidentemente, no pertenecía. Su presencia era una nota discordante en la sinfonía de poder y riqueza que Ricardo había compuesto a lo largo de su vida. Ricardo la observó desde lo alto de la majestuosa escalera de caracol, su ceño fruncido en un gesto de desaprobación instantánea. Le pareció frágil, insignificante, una candidata completamente inadecuada para la tormenta emocional que se vivía en esa casa. No tenía en su haber titulaciones de universidades prestigiosas ni un currículum adornado con los apellidos de familias de renombre. Sus referencias provenían de gente común, de familias de barrio, algo que para él era sinónimo de mediocridad. Su juicio inicial fue implacable. Era un error, una pérdida de tiempo. Beatriz, por su parte, la recibió con una sonrisa condescendiente, un ejercicio calculado de superioridad social para dejarle claro desde el primer segundo cuál era su lugar. ¿Tú eres la nueva ayuda?, preguntó, arrastrando la última palabra con un desdén apenas disimulado, como si fuera un insulto. Sofía, sin embargo, simplemente asintió, su calma inquebrantable ante la hostilidad velada. Había una dignidad natural en su postura, una serenidad en su mirada, que irritó a Beatriz profundamente, pues no encajaba con la imagen sumisa que esperaba de alguien de su clase. La entrevista fue un mero trámite, una formalidad que Ricardo despachó con impaciencia. Apenas escuchó sus respuestas, convencido de antemano de que sería otro fracaso estrepitoso, otra pieza defectuosa en el complejo y ahora averiado mecanismo de su vida perfectamente organizada. Le concedió una semana, un plazo que él mismo consideraba imposible. Una semana para lograr lo que ejércitos de expertos no habían conseguido en 2 años. Era una tarea diseñada a propósito para que fracasara, y así poder justificar su regreso a métodos más drásticos y disciplinarios, como sugería Beatriz. Sin embargo, había algo en los ojos de Sofía, una extraña y cautivadora mezcla de una tristeza antigua y una fuerza serena, que le recordó vagamente a su difunta esposa. Fue un pensamiento fugaz, una punzada de memoria que apartó con la misma rapidez con la que había llegado, molesto por la inesperada intrusión de una emoción genuina en su universo calculado y blindado. Esa pequeña fisura en su cinismo fue suficiente para que, a pesar de todo, firmara el contrato temporal. Una vez contratada, Sofía no pidió ver los informes médicos ni el historial clínico de Leo, ni los diagnósticos de los múltiples especialistas. Su única petición fue ver la habitación del niño. Al entrar, no se fijó en los juguetes caros que abarrotaban el espacio, ni en la decoración de diseño infantil que había costado una fortuna. Sus ojos se posaron de inmediato en un pequeño y casi imperceptible dibujo infantil pegado en la pared, un sol toscamente trazado con un rostro inequívocamente triste. Se acercó y lo tocó con la yema de los dedos, con una delicadeza casi reverencial. Ricardo, observando la escena a través del circuito cerrado de cámaras de seguridad que había instalado por toda la casa como un gran hermano vigilante, sintió una punzada de genuina curiosidad por primera vez en mucho tiempo. Era la primera persona que entraba en esa habitación, y no trataba a Leo como un problema clínico que resolver, o una máquina rota que reparar. Sofía había visto lo que todos los demás habían ignorado, no a un paciente, sino a un niño pequeño que había sido capaz de dibujar un sol triste. La actitud de la joven era desconcertante para un hombre acostumbrado a analizar datos y resultados cuantificables. Ella no parecía tener un método, ni una estrategia, ni un plan de acción. Su enfoque era puramente intuitivo, una aproximación humana a un problema que él había intentado resolver con toda la fuerza de su intelecto y su chequera, fracasando miserablemente en el intento. La simplicidad de su gesto, tocar aquel dibujo, le pareció a la vez ridícula y extrañamente profunda, sembrando en él una minúscula semilla de duda sobre sus propias convicciones. Beatriz, que también la observaba con desconfianza, vio en la actitud de Sofía una confirmación de su inutilidad. Una sentimental sin formación, le susurró a Ricardo más tarde esa noche. No durará ni 3 días. Cuando veas que no funciona, tengo el contacto de un internado en Suiza. Mano dura es lo que necesita, un entorno donde no se toleren estos caprichos.
Su voz era un veneno dulce que buscaba reafirmar su control sobre las decisiones familiares, una influencia que sentía amenazada por cualquier elemento externo. Pero Ricardo, a pesar de su escepticismo, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de aquella mujer, contemplando el dibujo de su hijo. Por primera vez, alguien no había mirado a Leo con lástima clínica o con irritación, sino con lo que parecía ser una profunda y sincera comprensión. Decidió concederle el beneficio de la duda, aunque solo fuera por la semana que había estipulado. Lo que no podía ni imaginar, era que esa humilde cuidadora no solo estaba a punto de romper el silencio de su hijo, sino que también desvelaría un secreto mucho más oscuro que se ocultaba en el corazón de su propia familia. De acuerdo, aquí tienes el bloque 2 de la historia, siguiendo estrictamente todas las directrices proporcionadas. Asterisco asterisco a todos. Achegada da virtude humilde asterisco asterisco. Al día siguiente, Sofía no intentó hablar con Leo, ni forzó ninguna interacción. En lugar de eso, se sentó en el suelo de la habitación, a una distancia prudente, y sacó de su bolso un pequeño objeto envuelto en una tela de lino gastada. Era un títere de madera, tallado a mano con una destreza rústica pero llena de carácter. Representaba a un anciano de aspecto melancólico pero amable, con ojos que parecían contener una sabiduría ancestral. Con un movimiento suave, lo colocó sobre su mano y lo bautizó en el silencio. Era el guardián de los susurros. Durante horas, que para Ricardo en su monitor de seguridad parecieron una eternidad incomprensible, Sofía simplemente movió el títere. No hubo palabras, ni sonidos, solo una pantomima delicada y absorbente. El guardián de los susurros parecía buscar algo perdido, explorando con curiosidad los rincones de la habitación, mirando con anhelo hacia la ventana, y finalmente, deteniéndose para contemplar con tristeza el dibujo del sol en la pared. Era una historia muda sobre la soledad y la búsqueda, un reflejo perfecto del mundo interior del niño. Leo, por primera vez en meses, desvió su mirada del insondable vacío que habitaba, y la fijó en la pequeña figura de madera. Sus ojos, antes opacos y desprovistos de emoción, mostraron un destello de genuino interés. No se movió de su sitio, no emitió sonido alguno, pero todo su ser estaba ahora anclado a aquel drama silencioso que se desarrollaba ante él. El títere había logrado lo que los psicólogos con sus terapias de juego y sus preguntas amables nunca consiguieron, había atravesado la primera muralla de su fortaleza. En su despacho, Ricardo minimizó la ventana de la Bolsa de Valores de Tokio y amplió la imagen del circuito cerrado de televisión. Observó la quietud de su hijo, romperse por ese minúsculo, casi imperceptible, cambio de enfoque. Vio cómo los pequeños dedos de Leo se crispaban levemente, como si una parte de él quisiera alcanzar al títere. Era un progreso infinitesimal, pero para un hombre que se había aferrado a la nada durante 2 años, aquel gesto fue como ver moverse una montaña. Una extraña y frágil esperanza comenzó a brotar en su pecho. Beatriz, por el contrario, observó la escena con un desdén absoluto cuando pasó por el pasillo. Más tarde llamó a Ricardo, su voz un siseo de veneno y preocupación por las apariencias. ¿Qué es este circo, Ricardo? ¿Realmente pagas a esta mujer para que juegue con muñecos como una artista callejera? Es ridículo, una completa humillación para esta familia. La gente hablará, se reirán de nosotros. Para ella, la dignidad y el prestigio de los de la Vega estaban siendo profanados por métodos que consideraba plebeyos y vergonzosos. Los días siguientes se desarrollaron bajo el mismo ritual silencioso y paciente. Sofía introdujo gradualmente más títeres, cada uno tallado por ella misma y representando una emoción fundamental. Un conejo asustadizo que se escondía de las sombras, un zorro travieso cuya curiosidad siempre le metía en líos, y un oso sabio que ofrecía consuelo sin palabras. Juntos, bajo la dirección de Sofía, comenzaron a contar la historia de un pequeño príncipe que había perdido su voz en un bosque oscuro y silencioso tras una gran tormenta. Una tarde, mientras el títere del príncipe lloraba en silencio, acurrucado junto al oso sabio, sucedió el milagro. Leo se levantó de su rincón, se acercó lentamente, con una vacilación que partía el alma, y con una mano temblorosa, tocó la cabeza de madera de la marioneta. Fue un contacto breve, casi etéreo. Pero para Sofía, que contuvo la respiración, fue un terremoto de progreso. Para Ricardo, que lo vio todo en la pantalla, fue una revelación que hizo tambalear los cimientos de su escepticismo. Sofía guardaba un secreto que no figuraba en ningún currículum. Esos títeres no eran meros juguetes. Eran el legado de su abuela,
una titiritera de un pequeño pueblo de Galicia que creía firmemente que las marionetas podían hablar directamente con el alma, sin pasar por el filtro ruidoso y a menudo engañoso de las palabras. Era una habilidad, una forma de arte y terapia nacida no solo de la tradición, sino de una pérdida personal que le había enseñado el lenguaje del silencio a una edad muy temprana. El progreso de Leo se volvió tangible. Empezó a comunicarse usando los títeres como intermediarios. Si sentía miedo, le entregaba a Sofía el conejo asustadizo. Si una chispa de alegría se encendía en su interior, empujaba hacia ella al zorro travieso. Aún no hablaba, pero su silencio ya no era un abismo impenetrable. Ahora era un lenguaje propio, un código íntimo y profundo, que solo Sofía era capaz de entender, porque ella también había habitado ese mismo país, sin palabras. Ricardo comenzó a alterar sus sagradas rutinas empresariales. Empezó a llegar antes a casa, no para supervisar, sino para observar. Se quedaba de pie, oculto en la penumbra del pasillo, viendo a su hijo interactuar con aquel universo de madera y tela. Un día, vio a Leo sonreír, una visión tan extraña y milagrosa como un amanecer en mitad de la noche. Y en ese preciso instante, el magnate sintió que el grueso hielo que aprisionaba su corazón comenzaba, dolorosamente, a resquebrajarse. Para Sofía, Leo no era un caso clínico, era un espejo. Veía en sus ojos la misma desolación que ella había sentido años atrás, cuando una tragedia familiar la dejó a la deriva en un mar de silencio. Reconocía la fortaleza que se construye con el dolor, la muralla que se levanta para proteger un corazón demasiado herido. Su conexión con el niño era tan profunda porque no nacía de la técnica, sino de la empatía más pura, un pasado que la había hecho fuerte, pero que aún dolía en las noches de tormenta. El contraste entre su vida y la de los de la Vega era un abismo diario. Cenaba en la amplia y bulliciosa cocina con el servicio, compartiendo historias sencillas y risas genuinas, mientras oía el lejano tintineo de la cubertería de plata en el comedor principal. No sentía envidia sino una extraña compasión por la opulenta soledad que se respiraba en aquellos salones dorados. Su presencia era un recordatorio constante de que la verdadera riqueza de una casa reside en el calor humano, no en sus posesiones. Una noche, Ricardo la encontró en el jardín, contemplando las estrellas. Rompiendo su habitual distancia, le preguntó directamente por su método. Sofía se giró, y le respondió con una sencillez que lo desarmó por completo. Los niños que no hablan, escuchan más atentamente. Los títeres no mienten, señor de la Vega. Muestran las emociones, no las explican. El corazón de Leo solo necesita ver que no está solo en lo que siente. Aquella sabiduría no provenía de un libro, sino de la vida misma. Este cambio radical y la creciente cercanía entre Sofía, Leo y el propio Ricardo, no pasaron desapercibidos para Beatriz. La observaba desde la distancia, con una mezcla de furia y alarma. La influencia de la niñera era una amenaza directa a su posición de poder dentro de la familia. Sofía no solo estaba curando a Leo, estaba sin saberlo sanando a Ricardo, abriendo una puerta a la vulnerabilidad y la emoción que Beatriz había trabajado muy duro para mantener cerrada y bajo su estricto control. Para Beatriz, Sofía era una usurpadora. Una intrusa de clase baja que, con sus trucos de pueblo y su aura de falsa modestia, estaba deshaciendo la compleja red de control que ella había tejido meticulosamente alrededor de su cuñado desde la muerte de su hermana. Temía que un Ricardo sanado y emocionalmente conectado ya no necesitara su fría y calculadora guía, ni su gestión de la vida social y familiar. Su estatus, su poder y su futuro estaban en grave peligro. La envidia, fermentada en el miedo a perder su privilegiado estatus, se transformó en un plan concreto y malicioso. Debía deshacerse de Sofía, pero no bastaba con despedirla. Necesitaba destruirla, aniquilar su credibilidad de una manera tan pública y humillante, que nadie en su círculo social volviera a cuestionar su autoridad como la verdadera matriarca de la familia de la Vega. La guerra por el control del alma de aquella casa, acababa de ser declarada en secreto. Ricardo, ajeno a la conspiración, empezó a ver su propia casa con otros ojos. El arte que antes veía como una inversión financiera, ahora le parecía frío y sin vida, en comparación con los toscos títeres de madera que poblaban el cuarto de su hijo. Comenzó a cuestionar los valores que habían regido su existencia, aquellos que Beatriz representaba a la perfección, la imagen por encima de la sustancia, el control por encima del afecto, y el dinero por encima de todo.
Aquella noche, mientras revisaba las cámaras por última vez antes de dormir, vio a Leo dormido, abrazado al títere del oso sabio. Sofía estaba sentada en una silla cercana, velando su sueño con una ternura que le encogió el corazón. Sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi le dolió, pero también un escalofrío inexplicable. No sabía por qué, pero presentía que la paz que Sofía había traído a su hogar era frágil, y que la mayor amenaza no venía de fuera, sino de mucho más cerca. La creciente influencia de Sofía era una espina clavada en el orgullo de Beatriz. Cada sonrisa de Leo, cada momento de complicidad que observaba entre la niñera y Ricardo, era un ladrillo menos en el muro de poder que ella había construido con tanto esmero. La gratitud en los ojos de su cuñado ya no se dirigía hacia ella, sino hacia esa advenediza con aires de santa. La envidia, un veneno lento, se convirtió en una urgencia febril. Debía actuar, y debía hacerlo de una forma tan devastadora que no quedara ni el recuerdo de la existencia de Sofía en aquella casa. Su primer movimiento fue una obra de teatro sutil y calculada. Durante la cena, se tocó el cuello con un gesto de estudiada preocupación. «Qué extraño», musitó, dirigiéndose a Ricardo. «No encuentro mi broche de zafiros. El que me regaló mamá». Con tanta gente nueva entrando y saliendo de la casa, una ya no sabe qué pensar. Dejó la insinuación suspendida en el aire, una gota de veneno diseñada para contaminar la confianza que Ricardo había depositado en la recién llegada. No era una acusación, era algo mucho peor, una duda. Ricardo la observó por encima de su copa de vino, su rostro una máscara impenetrable. Recordó la imagen de Beatriz susurrándole a Leo en las grabaciones, su rostro contraído por el desprecio. «Lo habrás perdido, Beatriz». «A veces eres muy despistada», respondió con una frialdad que la desconcertó. Por fuera proyectaba indiferencia. Por dentro, la alerta roja se había activado. Esa misma noche, ordenó la instalación de 2 cámaras más, de última generación y casi invisibles, una apuntando directamente a la caja fuerte y otra en el pasillo del ala de servicio. Mientras tanto, Sofía vivía en una burbuja de inocencia, completamente ajena a la conspiración que se tejía a su alrededor. Su universo entero giraba en torno a Leo, que seguía floreciendo bajo su cuidado. Había empezado a tararear pequeñas melodías mientras jugaban con los títeres, un sonido que para Ricardo era la más dulce de las sinfonías, pero que para Beatriz resonaba como una marcha fúnebre para su control sobre la familia. La felicidad del niño se había convertido en la prueba irrefutable de su fracaso. Frustrada por la aparente indiferencia de Ricardo, Beatriz decidió escalar su ofensiva. Una mañana, lo abordó en su despacho con el rostro desencajado por una falsa angustia. «Me falta dinero de la cartera, Ricardo. 200 euros. Sé que no es una fortuna para nosotros, pero para alguien como ella, podría ser una tentación demasiado grande». Su actuación era impecable, la de una mujer preocupada por la seguridad del hogar, pero sus ojos delataban una fría y maliciosa determinación. Era una acusación directa, envuelta en un falso manto de clasismo compasivo. «Vayamos al salón de vídeo y revisemos las grabaciones de seguridad», propuso Ricardo, su voz tan plana y desprovista de emoción que a Beatriz se le heló la sangre. ¿Sería posible que él no la creyera? Se sentaron juntos frente al monitor, y la grabación mostró claramente a Sofía pasando cerca del bolso de Beatriz sin siquiera mirarlo. «Parece que no hay nada, Beatriz. Quizás deberías tener más cuidado con tus cosas». La humillación silenciosa de aquel momento encendió en ella una furia homicida. Sabía que su próximo golpe debía ser definitivo. La derrota solo sirvió para afilar su crueldad. Comprendió que los ataques sutiles no funcionarían. Necesitaba un arma tan poderosa que su explosión no dejara lugar a dudas, una acusación tan grave que la destrucción de Sofía fuera total e instantánea. Y entonces, la encontró. La pieza más sagrada, el recuerdo más intocable de la casa, el collar de diamantes de su difunta hermana, la esposa de Ricardo. Robar aquello no era un simple hurto, era una profanación, un pecado capital que Ricardo jamás perdonaría. El escenario para su obra maestra de maldad fue elegido con la misma precisión quirúrgica, la gala benéfica anual de la Fundación de la Vega, que se celebraría en la propia mansión. Cientos de invitados, la flor y nata de la sociedad madrileña, la prensa, todos serían testigos. No sería un despido, sería una ejecución pública. La reputación de Sofía quedaría reducida a cenizas ante la misma gente cuyo respeto Beatriz anhelaba. La idea la hizo sonreír por primera vez en días.
2 noches antes del gran evento, Ricardo recibió una alerta silenciosa en su móvil. El sensor de la caja fuerte se había activado. En la pantalla de su tableta, vio en directo y con una nitidez escalofriante a Beatriz, enfundada en guantes de látex, abrir la caja y extraer el resplandeciente collar. La observó moverse por la casa como una sombra venenosa, una depredadora acechando en la oscuridad de su propio hogar. El corazón le latía con una furia fría y metódica. La vio deslizarse por el pasillo del ala de servicio, hasta llegar a la humilde habitación de Sofía. La cámara que había instalado allí capturó cada detalle. Cómo Beatriz abría el armario, tomaba el abrigo más gastado de Sofía, y con dedos precisos, escondía la joya en un descosido del forro interior. Ricardo grabó cada segundo. Ya no era una sospecha, era una prueba irrefutable. Tenía a Beatriz atrapada en una red digital de su propia y malvada creación. Una parte de él quiso bajar y enfrentarse a ella en ese mismo instante, expulsarla de su casa y de su vida para siempre. Pero otra parte, una más oscura y herida, clamaba por una justicia más poética y terrible. Beatriz no había querido simplemente despedir a Sofía, había querido humillarla públicamente. Había usado el recuerdo de su esposa como un arma. Por lo tanto, no merecía una salida discreta. Merecía probar su propio veneno, y él se aseguraría de que se lo bebiera hasta la última gota. Así, la decisión fue tomada. Dejaría que la farsa continuara hasta su apoteósico final. Permitiría que Beatriz construyera su propio patíbulo en el centro del salón de baile, delante de todo el mundo. Era un juego peligroso y cruel, y sentía una punzada de culpa por usar a la inocente Sofía como pieza central de su trampa, pero la magnitud de la traición de su cuñada exigía una respuesta de igual magnitud. La justicia no sería susurrada en privado, sería proclamada a gritos. Al día siguiente, con una calma que le costó un esfuerzo sobrehumano, Ricardo le pidió a Sofía que asistiera a la gala. Es importante para Leo que la gente te vea como parte de esta familia, argumentó, utilizando una verdad a medias para ocultar su verdadero y devastador propósito. Vio la duda en los ojos de ella, su incomodidad ante la idea de sumergirse en un mundo que le era tan ajeno, pero no podía flaquear. El escenario debía estar perfectamente preparado para la función final. Sofía, cuya única motivación era siempre el bienestar de Leo, aceptó a regañadientes. La idea de codearse con la élite de Madrid, con sus vestidos de alta costura y sus sonrisas calculadas, le provocaba un profundo desasosiego. No tenía ni la más remota idea de que no estaba siendo invitada a una fiesta, sino que estaba siendo conducida al centro de una tormenta, donde sería, a la vez, la víctima designada, y la clave para la revelación de la verdad. La noche de la gala, la mansión, se convirtió en un deslumbrante teatro de opulencia y falsedad. Sofía, con un sencillo vestido que Ricardo le había regalado, se sentía como un pájaro de campo perdido en una jaula de pavos reales. Se aferraba a la mano de Leo, como si fuera su única ancla en aquel mar de superficialidad, intentando pasar desapercibida. Pero era imposible, porque sin saberlo, todos los focos estaban a punto de girar hacia ella. Desde el otro extremo del salón, Beatriz la observaba con una sonrisa gélida, saboreando el momento. Su plan era perfecto en su diabólica simplicidad. La intrusa, la usurpadora, estaba a punto de ser aniquilada. En su mente, ya podía oír el jadeo colectivo de la multitud, ver el desprecio en los ojos de todos y, lo más dulce de todo, la devastación en el rostro de Ricardo. Lo que no sabía era que el verdadero director de esa orquesta de humillación no era ella, sino el hombre que la observaba desde las sombras, esperando la nota final para hacer caer el telón. De acuerdo, aquí tienes el bloque 4 de la historia, siguiendo estrictamente todas las directrices proporcionadas. **Acto 4, a verdade revelada **. En el punto álgido de la noche, justo cuando los brindis y las risas alcanzaban su cenit, Beatriz tomó un micrófono del escenario. Su rostro, una máscara de angustia perfectamente ensayada, capturó la atención de todos. Damas y caballeros, lamento profundamente interrumpir, pero ha ocurrido algo terrible. Una reliquia familiar de incalculable valor, el collar de mi difunta hermana, ha sido robado esta misma noche. Un murmullo de conmoción y escándalo recorrió el gran salón. Las cámaras de la prensa, antes enfocadas en la filantropía, se giraron hacia ella, ávidas por capturar el drama. Beatriz dejó que el suspense creciera,
que cada invitado se inclinara hacia adelante, antes de asestar el golpe final. Su dedo, adornado con un anillo de esmeralda, se alzó y señaló directamente a Sofía, que se había quedado helada junto a Leo. Y tengo fundadas razones para creer que la responsable está entre nosotros, la niñera, Sofía, sentenció Beatriz. La acusación resonó en el silencio repentino, brutal y definitiva. Todas las miradas, antes curiosas, ahora se clavaron en la joven como dagas de desprecio y prejuicio de clase. Sofía era la intrusa, la culpable perfecta en aquel teatro de opulencia. Sofía palideció, sintiendo cómo el aire abandonaba sus pulmones. El shock la paralizó, dejándola incapaz de articular palabra alguna en su defensa. Buscó desesperadamente la mirada de Ricardo, su único posible aliado, esperando una intervención, una negación. Pero el rostro del magnate permanecía impasible, una máscara de hielo que no ofrecía consuelo alguno, solo una fría y distante observación. «Seguridad, registrad su habitación, revisad su abrigo», ordenó Beatriz, asumiendo el control de la situación con una autoridad que saboreaba. Pero justo cuando los guardias daban un paso al frente, Ricardo levantó una mano, deteniéndolos en seco. «No será necesario», dijo con una voz que, a pesar de su calma, cortó el aire como el filo de una navaja. Se acercó a Sofía, y su expresión se endureció hasta convertirse en una de gélida decepción. «¿Te di mi confianza?», le espetó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Confié en ti para que cuidaras de mi hijo. Te abrí las puertas de mi casa. Y así es como me lo pagas». Fue el momento culminante de la humillación, la traición final que la dejaba completamente sola y condenada. Beatriz sonrió para sus adentros, una sonrisa de triunfo puro y venenoso. Lo había conseguido. Ricardo estaba de su lado, la advenediza había sido aplastada, y su propia posición como matriarca indiscutible quedaba cimentada para siempre ante la élite de Madrid. Su plan había funcionado a la perfección, sin un solo fallo. Pero entonces, algo que nadie podía haber previsto rompió el guión. Una pequeña voz, clara pero temblorosa, gritó una sola y contundente palabra desde la quietud del salón. «Mala». Todos se giraron, atónitos. Era Leo. Estaba de pie, con su pequeño puño cerrado, señalando directamente a su tía Beatriz. Su primera palabra en 2 largos y silenciosos años no había sido papá ni el nombre de Sofía. Había sido una acusación directa, un veredicto infantil con el peso de una verdad absoluta. La conmoción del público era total y palpable. El gesto inocente de su hijo fue la señal que Ricardo esperaba. Su rostro se transformó, la máscara de frialdad se desvaneció para dar paso a una emoción contenida y a una autoridad implacable. «Gracias, hijo», dijo, su voz resonando con un nuevo poder. Se giró hacia la gigantesca pantalla que hasta entonces proyectaba el logo de la fundación. «Y ahora, si me lo permiten, me gustaría compartir con ustedes un pequeño vídeo casero». La pantalla parpadeó, y la imagen del logo fue reemplazada por una grabación nítida y en alta definición. El salón entero observó en un silencio sepulcral cómo la figura de Beatriz, enfundada en guantes de látex, abría la caja fuerte, extraía el resplandeciente collar, y se deslizaba por la casa hasta la humilde habitación de Sofía para esconderlo en el forro de su abrigo. Pero la grabación no se detuvo ahí. Continuó, mostrando una compilación de escenas anteriores. Beatriz susurrándole cruelmente a Leo cuando creía que nadie la veía, mofándose de la ropa sencilla de Sofía con una de las doncellas, y mintiendo descaradamente a Ricardo sobre el dinero supuestamente robado de su cartera. El audio, capturado por micrófonos ocultos, era cristalino y condenatorio. El rostro de Beatriz se descompuso, pasando del triunfo al pánico y finalmente, a la más abyecta y desnuda humillación. Estaba expuesta, su maldad proyectada en una pantalla gigante ante el mismo público cuya aprobación había anhelado toda su vida. No había escapatoria, ni lugar para la negación, la prueba era tecnológica, absoluta e irrefutable. No hubo gritos ni excusas. Solo un silencio pesado, roto únicamente por el sonido de los flashes de las cámaras de los periodistas, que ahora capturaban sin piedad su caída en desgracia, su rostro desencajado por el horror. Su ejecución pública se había consumado, pero ella no era la víctima, sino la única y vergonzosa culpable. «Seguridad», dijo Ricardo con una calma letal, su voz desprovista de cualquier emoción que no fuera un desprecio gélido. «Acompañen a la señora Beatriz fuera de mi casa. Y por favor,
asegúrense de que no se lleva absolutamente nada que no le pertenezca. Mientras Beatriz era escoltada entre la multitud, humillada y completamente rota, Ricardo se arrodilló frente a Sofía. Los ojos de ella estaban llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de una abrumadora confusión y un alivio que le temblaba en el cuerpo. El hombre al que creyó que la había traicionado, había orquestado en realidad su vindicación más absoluta. «Perdóname», le suplicó Ricardo, su voz quebrándose por primera vez esa noche, mostrando una vulnerabilidad que nadie le había visto jamás. «Perdóname por haberte sometido a esto. Tenía que ser así de público. La mentira fue pública, y la verdad, para ser justa, también debía serlo ante los mismos testigos». De acuerdo, aquí tienes el bloque 5 de la historia, siguiendo estrictamente todas las directrices proporcionadas. **Ato 5. A recompensa da virtude **. El perdón de Ricardo, pronunciado con la voz rota ante cientos de testigos, fue para Sofía como una ola que la arrastró de vuelta a la orilla después de casi ahogarse. Las lágrimas que corrían por sus mejillas ya no eran de humillación, sino de una abrumadora catarsis, que le sacudía el cuerpo entero. Había sido juzgada y condenada en un tribunal de apariencias, pero la verdad, revelada de la forma más espectacular posible, la había absuelto y elevado por encima de todos ellos. En ese instante, bajo la mirada atónita de la élite madrileña, no era la niñera pobre, sino la encarnación de una justicia inquebrantable. En medio del silencio conmocionado, Leo se soltó de la mano de su padre, corrió hacia Sofía y la abrazó con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en su vestido. «Sofía buena», dijo de nuevo, esta vez en un susurro que solo ella pudo oír, una reafirmación que era a la vez un ancla y una promesa. Era la segunda frase que pronunciaba, y ambas habían sido para defenderla, para reconstruir el mundo que la malicia de Beatriz había intentado demoler. Aquel abrazo infantil era el único veredicto que realmente importaba. Ricardo se levantó y con una dignidad recuperada se dirigió a sus invitados, cuya conmoción se había transformado en un murmullo de vergüenza colectiva. Esta noche han sido testigos de la peor de las pobrezas, la que anida en un alma envidiosa y vacía. Pero también han presenciado la mayor de las riquezas, la integridad de un corazón puro y la fuerza inquebrantable de la verdad. Su mirada se posó en Sofía, que sostenía a su hijo en brazos, y todos entendieron que el discurso no iba sobre dinero, sino sobre un valor que no cotizaba en bolsa. La gala se disolvió en un éxodo apresurado y silencioso. Los invitados, antes altivos y juzgadores, ahora evitaban la mirada de Sofía, abandonando la mansión con la prisa de quien huye de la escena de un crimen moral, en el que todos han sido cómplices. Por primera vez en años, el gran salón quedó en silencio, pero ya no era el silencio frío de la soledad y el luto. Era una quietud serena, la calma que sigue a la tormenta que ha limpiado el aire, dejando solo a los 3 supervivientes de un naufragio familiar. Cuando la última puerta se cerró, Ricardo se acercó a ellos. No había distancia en su mirada, ni rastro del magnate calculador. Solo quedaba un hombre vulnerable, un padre agradecido. Observó a Sofía acunando a su hijo, y en esa imagen vio no solo el fin de su pesadilla, sino el amanecer de una esperanza que creía perdida para siempre. Aquella humilde mujer, con sus títeres de madera y su paciencia infinita, había reconstruido su destrozado mundo desde los cimientos. Al día siguiente, los titulares de la prensa no hablaban de la filantropía de la Fundación de la Vega, sino de la infamia de Beatriz. Su caída fue tan espectacular como pública. Expulsada de todos los círculos sociales, repudiada por todos los que una vez adularon su poder, se convirtió en un fantasma, un recordatorio perpetuo de que la maldad, por muy bien vestida que esté, siempre acaba consumiéndose en su propio veneno. La justicia poética se había servido en un banquete del que toda la ciudad hablaba. Esa tarde, Ricardo encontró a Sofía en el jardín, con Leo dormido en su regazo. «No puedo ofrecerte simplemente un aumento de sueldo o una disculpa», comenzó, su voz grave y sincera. «Eso sería un insulto a lo que has hecho. Has devuelto la vida a esta casa, Sofía. Le has devuelto la voz a mi hijo, y el alma a mí. Por eso, no te pido que te quedes como su niñera. Te ruego que te quedes como el corazón de esta familia». La propuesta la dejó sin aliento. No era una oferta de trabajo, era una oferta de pertenencia, de vida. Miró el rostro dormido de Leo, y luego los ojos de Ricardo.
en los que vio un anhelo de redención y un respeto profundo, que trascendía cualquier barrera social. Con una serenidad que era su sello distintivo, aceptó. No por la mansión ni por la fortuna, sino por el niño que ya era suyo en espíritu, y por el hombre que había aprendido la lección más difícil de todas. A partir de ese día, la mansión de la Vega comenzó una metamorfosis milagrosa. Los fríos salones de mármol se llenaron de risas, y del sonido de pequeñas melodías tarareadas por Leo. Los carísimos objetos de arte fueron reorganizados para hacer sitio a los dibujos del niño, y a un pequeño teatro de títeres que se convirtió en el centro neurálgico del hogar. El mausoleo, ladrillo a ladrillo, se estaba transformando por fin en un verdadero hogar lleno de vida y calidez. Ricardo delegó gran parte de la gestión diaria de su imperio, descubrió que la rentabilidad de una sonrisa de su hijo superaba con creces cualquier índice bursátil. Las horas que antes pasaba en salas de juntas, ahora las pasaba en el suelo del salón, aprendiendo de Sofía el arte de dar vida a un trozo de madera, descubriendo un universo de comunicación y afecto que el dinero nunca podría haberle comprado. Su traje de 3 piezas fue reemplazado a menudo por ropa cómoda, manchada de pintura de dedos. La relación entre Ricardo y Sofía floreció, cimentada en una base de gratitud y admiración mutua. Se convirtieron en un equipo, en compañeros que se enseñaban mutuamente sus mundos. Él le abrió las puertas al arte y la cultura que ella nunca había podido explorar. Ella le recordó constantemente el valor de la paciencia, la empatía y la belleza de las cosas sencillas. Juntos, estaban construyendo algo mucho más sólido que un imperio financiero. Una familia. Leo, liberado de su prisión de silencio, se convirtió en un niño alegre, curioso y extraordinariamente creativo. Su voz, una vez perdida, ahora llenaba cada rincón de la casa con preguntas, canciones e historias inventadas para sus amigos los títeres. Aquellas marionetas, símbolos de su trauma, se habían convertido en las herramientas de su felicidad, un recordatorio constante de cómo la magia más humilde puede sanar las heridas más profundas del alma. Un día, Ricardo descolgó el dibujo original del sol triste que Sofía había notado al llegar. En su lugar, con gran ceremonia, colgaron un nuevo dibujo de Leo, un sol inmenso y radiante, con una sonrisa de oreja a oreja, rodeado por 3 figuras cogidas de la mano. Lo enmarcaron en oro y lo colocaron en el lugar más prominente del salón principal, como el nuevo escudo de armas de la familia de la Vega, un símbolo de su renacimiento. A menudo, por la noche, Ricardo contemplaba a Sofía mientras le leía un cuento a Leo, y sentía una paz que ninguna transacción millonaria le había proporcionado jamás. Comprendió que su redención no había sido un acto público en una gala, sino un proceso diario de desaprender el lenguaje del poder y reaprender el del amor. Sabía que su difunta esposa, donde quiera que estuviese, por fin estaría orgullosa del hombre y el padre en el que se había convertido. Sofía nunca perdió su esencia. A pesar de vivir ahora en un mundo de lujos inimaginables, su mayor tesoro seguía siendo su vieja caja de títeres de madera, gastados por el uso y el cariño. Eran la prueba viviente de que la verdadera fuerza no reside en la opulencia o el estatus, sino en la bondad, la empatía y el coraje de enfrentarse a la oscuridad con una luz sencilla pero tenaz. Ella era la brújula moral que mantenía a su nueva familia siempre en el rumbo correcto. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro los ventanales de la mansión, Ricardo observó a Leo corretear por el jardín mientras Sofía reía. La tomó de la mano, sintiendo la calidez y la fuerza que emanaba de ella, y finalmente verbalizó la gran verdad que había reordenado su universo. «Me pasé la vida construyendo un imperio de acero y cristal», le dijo, su voz llena de una emoción profunda. «Pero tú me enseñaste que la única riqueza que perdura, la verdadera fortuna, es un hogar construido con los cimientos del amor».